Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Tiempos de Crisis, oportunidades para reinventar las organizaciones, en el marco de nuestro diplomado en Gestión del Cambio para la Excelencia Organizacional que inicia en marzo de este año. Nos acompaña hoy día la directora académica del diplomado, Rosa Osorio, quien será la persona que presentará a nuestro expositor del día de hoy. Les agradecemos a todos su compañía, el que se han hecho el tiempo para estar acá con nosotros y les recordamos que todas sus consultas, inquietudes y preguntas las pueden realizar a través del chat. Muchas gracias y dejo con ustedes a la directora académica del diplomado, Rosa Osorio. Muchas gracias, Marcela. Muy buenas tardes a todos y todas. Espero que estén teniendo una buena tarde el día de hoy, en esta primera semana del mes de enero. Estamos dando inicio a esta charla y con esta charla estamos dando inicio también a un proceso donde vamos a ir conversando estos temas, calentando motores, ¿cierto? Para un diplomado que parte el 29 de marzo de este año, que va a tratar precisamente de los temas de gestión del cambio para la excelencia organizacional, donde tengo el gusto de poder dirigir este diplomado. En este diplomado vamos a tener 5 cursos, cada uno de ellos dura un mes, y con estos temas, digamos, que son hoy día tan tremendamente atingentes, con sindemia, pandemia, como queramos llamarla, con un mundo que claramente hace 2 años cambió. eh, bueno, estos son los temas que hoy día nos convocan. Quiero también presentar muy brevemente a Julio Mancilla. Julio, si te presentas muy brevemente, ahí lo Sí, dejo con ustedes. sí, hola, muy cortito. Mi nombre es Julio Mancilla, soy ejecutivo de admisión. Les voy a estar en línea con ustedes para poder atender todas las consultas comerciales del diplomado, valores, descuentos, todo lo que quieran conocer respecto a este diplomado que acaba de comenzar la profesora. Y les voy a dejar mis datos también de contacto en el chat para pues, posibles preguntas posteriores. Más que nada eso, ayudarlos con eso, estar también aquí atento a cualquier consulta. Gracias. Muchas gracias, Julio. Como siempre, Julio, apoyándonos también en este programa. Y por supuesto le pueden hacer preguntas directamente a él y él va a dejar sus datos y también en algún minuto los vamos a decir en voz alta porque va a haber gente que nos va a ver posteriormente en este canal, ¿sí? En forma asincrónica. Gracias, Julio. Bueno, en este diplomado que trata precisamente de los temas de gestión del cambio, es re interesante conversar sobre precisamente los temas que nos convocan y qué mejor que partir este lanzamiento del diploma con el profesor que es el primero, el que nos hace clases en este diplomado, con un ramo que se llama Procesos de Desarrollo Organizacional. Es el mejor nombre porque lo que busca este primer curso es poder entender el mundo de las organizaciones, el mundo de cómo opera el desarrollo organizacional, cómo se vincula esto con la gestión del cambio y da una panorámica y un paraguas que aquellas personas que se interesan en aprender de estos temas organizacionales y no tienen la posibilidad o no han tenido la posibilidad de estudiar esto previamente, con esta primera asignatura quedan bastante bien digamos, encaminados para poder enfrentar el resto del diplomado. Así que les voy a presentar a nuestro panelista. Él es Hernán Valdés Chacón, el primer profesor de este diplomado. Él es ingeniero civil industrial de la Universidad de Santiago de Chile, MBA de Loyola College, donde tuvimos el gusto de ser compañeros, no de generación, pero sí de programa. También es diplomado en responsabilidad social corporativa en la Universidad Alberto Hurtado. Es coach certificado, además, y tiene una amplia experiencia en dirección ejecutiva de fundaciones educacionales. Pero también fue ejecutivo en empresas grandes de mucha gente, como fue Telefónica. Así que no necesita más presentaciones, los dejo entonces con Hernán. Hernán, todo tuyo este día y este curso, esta charla que nos vas a dar. Hola, buenas tardes.
Un gusto de compartir con ustedes y voy aquí a compartir la pantalla. Bien, espero que se esté viendo bien la pantalla. Se ve perfecto. Muy bien, Bien, señor. Rosy, muchas gracias. Bueno, como parte del inicio de este año, un tema interesante. En estos tiempos de crisis que hemos vivido, se presentan oportunidades. Que es un tema como decir, se presentan oportunidades en crisis como trillado. El tema es qué hacemos para aprovechar esas oportunidades. Y en este caso específico, los invito a conversar de manera introductoria en las oportunidades para reinventar las organizaciones. Estas organizaciones humanas, estas organizaciones tienen que ver con nuestro desarrollo también personal. Bueno, los tiempos de crisis ya hemos visto como la que hemos vivido, donde se presentan estas crisis y estas oportunidades que desde el punto de vista de la salud nos han llevado a preguntarnos, y tal como decía Rosy, el mundo ha cambiado. Y nosotros, previo a la crisis de salud, tuvimos el estallido social, cosa que también nos iba a hacer reflexionar. Y como personas, como somos únicos, las organizaciones también, por estar constituidos por nosotros las personas, son organizaciones vivas, es un sistema vivo y son también únicas, ¿ya? Y la idea es que esas organizaciones podamos explorarlas, podamos analizarlas, ver estas estructuras organizacionales que nos permitan navegar en escenarios que hoy día han sido tan volátiles, de tanta incertidumbre, de tanta complejidad, de tanta ambigüedad. Y cuestionarnos si esas estructuras organizacionales o evaluarlas, cómo transformamos jerarquías de mandos obsoletas a partir de esta generación de crisis en redes ágiles, en redes circulares, conscientes siempre que los primeros que debemos evolucionar somos nosotros, las personas. Si nosotros no evolucionamos, las organizaciones no van a evolucionar. También que nos lleva a pensar cómo estamos ejerciendo el poder o cómo funciona la autoridad en una organización, la forma de comunicarnos, el estilo de liderazgo, la colaboración. Esto requiere cambios en la cultura, sí o sí, y indudablemente nos lleva a cambios en el comportamiento organizacional para crear organizaciones más humanas, más efectivas, más resilientes. Hemos aprendido en estos tiempos de cuarentena esa resiliencia, esa capacidad del desarrollo y características positivas que hemos cultivado y hemos desarrollado en nuestro tiempo de vida, puedan hacerse uso y enfrentar para mejorar nuestra calidad de vida con un propósito evolutivo. Han llegado diversas olas, se han generado a nivel global y en Chile. Ya se inicia la pandemia en salud, pero con el tiempo se nos transformó en sindemia, porque se sumó la parte social, la parte económica. Y eso nos llevó a vivir una etapa de recesión económica y también una manera de preocuparnos del desarrollo sostenible y que nos ha llevado a cuestionar los modelos de producción que hoy día tenemos, que tienen que estar como más en equilibrio con la naturaleza. También aparece la crisis del cambio climático. En Chile hemos tenido problemáticas de ética organizacional. La última han tenido con los valores y la competitividad del mercado de los cilindros de gas. Pero tuvimos en el pasado el tema del financiamiento de la política, el tema del confort, del pollo, es decir, problemáticas y olas que nos pegan y nos generan incertidumbre. La desigualdad social que tenemos en Chile, la desigualdad en términos del acceso a la salud, de una mejor educación. Y eso indudablemente es un sistema complejo para resolver. Y también hemos vivido y se han aparecido estudios y indicadores que también vienen desde hace mucho tiempo, pero hoy día se han reflejado mucho más, las problemáticas de salud mental. Y las problemáticas de salud mental, si nosotros las sufrimos y somos miembros de una organización, esa organización, por ende,
también va a sufrir la crisis de una salud mental deteriorada. Entonces, la pregunta que nos corresponde hacernos es que si estos impactos están los países o estuvieron los países en los planes y programas de esos países, ¿estaban considerados estos impactos en los planes estratégicos y en los diagnósticos organizacionales que hemos hecho en nuestras empresas? ¿En los proyectos de desarrollo organizacional estaban considerados? Es importante hacerse ya las preguntas. Y es súper importante aquí, lo invito a construir una visión integral. En el marco del curso de desarrollo organizacional, tenemos la construcción de una visión estratégica, tenemos la construcción de una visión de sistema, pero sobre todo una construcción de una visión integral. Si no tenemos una visión integral, partiendo por uno en lo individual, y que nos lleve a la organización, lo más probable es que los diagnósticos que vamos a hacer no van a ser positivos, o bien lo que nos lleven a plantearnos en términos de proyectos o acciones no van a resolver las problemáticas de fondo. Por eso, a modo de introductorio, les doy un breve comentario en relación a la teoría integral de Ken Wilber. Wilber es un psicólogo que ahora es filósofo, y esta teoría que nos lleva a desarrollar una visión integral está en sus inicios, es de los años 70, de la década de los 70, y que nos lleva a pensar en las teorías evolutivas que van desde estadios inferiores a estadios superiores, que son más globales e integrales. Y Wilber lo que hace es que diseña un modelo que se llama de los 4 cuadrantes, que nos ayuda a desarrollar una visión integral, como les decía, a nivel de individuo, a nivel de persona y a nivel de organización. Y esta visión o esta aplicación de este modelo de los 4 cuadrantes, donde hay elementos intangibles y tangibles, donde es como un radar que va dando luces en cada uno de ellos, que nos permite hacer un diseño, un diagnóstico y anticiparnos a hechos que pueden ser complejos o generadores de inestabilidad. Como lo dije al inicio, una de las problemáticas es cómo enfrentamos escenarios complejos. Y para enfrentar y desarrollar los escenarios complejos, volátiles, ambiguos, de alta incertidumbre, tenemos que aplicar modelos y teorías que estén a la altura y sobre ellos en términos de poder hacer bien el desarrollo organizacional en este caso. ¿Qué nos genera más confianza, por ejemplo, en un análisis? ¿Mirar los elementos tangibles de la estructura organizacional o aquellos elementos intangibles de la cultura? Cuando nos hacemos esa pregunta, es bueno tener un modelo o una metodología que nos permita dar una buena respuesta a esta pregunta. Muy rápido, que es un tema complejo entenderlo a la primera. Este modelo ACALC de los 4 cuadrantes, en el lado izquierdo de la pantalla, es decir, el cuadrante 1 y el cuadrante 2, son los elementos intangibles. Desde el punto de vista individual, es el yo, dentro de un contexto, mis creencias, mis intenciones, el por qué, el para qué, y que nos lleva a un cuadrante 2, que es el tú, que es el nosotros. Por ejemplo, un compañero de trabajo, o por ejemplo, mi pareja, en fin, una persona cercana. ¿Ah? ¿Qué piensa sobre esto? ¿Cómo lo afectaría? En el lado derecho de la pantalla, el cuadrante 3 y 4, tenemos los elementos tangibles. En el tercero, en el cuadrante 3, está el ello, el él, el eso. ¿Ah? Aquello que de alguna manera se va a ver impactado y tenemos que preguntarnos qué observa, qué percibe. Y en el cuadrante 4 está ellos, el equipo de trabajo, por ejemplo, mis compañeros de trabajo o de otra área, o de mi familia, otra familia, en fin. ¿Qué esperan ellos de esta situación que está cambiando? ¿Qué observan? Y este mismo análisis es posible llevarlo a la empresa. A partir del modelo de Wilber enfocado en la persona, se lleva, y han existido diversos estudios
y lo aplican en empresa para construir una visión integral. Entonces, lo mismo, el cuadrante 1 y 2 es lo intangible, en las creencias, la mentalidad de las personas en el cuadrante 1, ¿ah? Las creencias positivas, las creencias negativas, las motivaciones. En el cuadrante 2 es la cultura que tiene esa organización, el estilo de liderazgo, las comunicaciones, el modelo de reconocimiento. En el cuadrante 3 y 4 está lo tangible, que subraya en una parte los comportamientos organizacionales. ¿Ah? Se premia, se castiga, ¿ah? Se comete un error, está la búsqueda despiadada del culpable o hay un aprendizaje organizacional. Se fomenta el individualismo o se fomenta el trabajo en equipo, la colaboración. Y también en el cuadrante 4, desde el punto de vista de la gestión de los sistemas que tiene la organización, cómo se organiza, es su estructura organizacional, es jerárquica, es centralizada, es descentralizada, es una organización TIL, es una organización sociocrática, es una organización plana, los procesos, las prácticas. Dicho esta breve introducción, también pasamos de lo que dice Wilber a los niveles, líneas de desarrollo evolutivo. En el lado izquierdo tenemos desde evolución básica o simple, que va escalando y se va desarrollando, y ahí hay un código de colores, el rojo, el magenta, el naranja, el verde, el azul como el verde, etcétera, que nos lleva a distintas clasificaciones que nos permite vernos a nosotros y a las organizaciones en qué etapa de la línea de desarrollo evolutivo estamos. Nosotros en esta conversación, para ver las oportunidades para reinventar la organización, vamos a tener el foco en las organizaciones TIL, en el TIL evolutivo, es decir, aquellos que tienen una visión integral, en que hay una preocupación por el desarrollo de sí mismo, que hay una visión de sistema, que hay una visión global, que hay acciones donde podemos actuar de forma autónoma, y también la construcción de conciencia, sobre todo de mi conciencia, de mi capacidad, de mi análisis, de mi evaluación, en qué lado estoy en un proceso de desarrollo evolutivo. En términos de las organizaciones, cuando se aplica esta línea de desarrollo evolutivo, encontramos las organizaciones, aquellas tribus, las pandillas, que hacen uso del poder, el miedo, la manipulación, altamente reactiva y foco en el corto plazo. Tienen el paradigma rojo impulsivo, tal como lo decíamos en el slide anterior. La evolución roja está en la base. Y así vamos evolucionando. Y pasamos al paradigma ámbar conformista. Aquí tenemos a las organizaciones como las Fuerzas Armadas, las iglesias, la burocracia pública, la educación pública, donde se crean jerarquías estables y escalables. Una sola forma aceptada y correcta de hacer las cosas. Esto es predecir el futuro. El futuro está de alguna manera ya en el pasado condicionado. Por lo tanto, nos llenamos de procedimientos, de procesos para operar hacia el futuro. Por eso se habla de ellos traen en una disrupción las funciones formales y los procesos. Y pasamos al paradigma naranja, donde están las grandes empresas multinacionales, las escuelas privadas, donde se orientan a los resultados, la rendición de cuentas y la meritocracia. Y el aporte que tiene este paradigma tiene que ver con valorar la innovación en la organización, con la rendición de cuentas, que es la responsabilidad en los resultados, y en la meritocracia. Después pasamos al paradigma verde. En la naranja es como máquinas, o sea, pasamos como organizaciones que son más máquina, pasamos a organizaciones verde pluralistas que son como más familia. Y observamos aquí que el paradigma verde pluralista se enfoca y su aporte
tiene que ver con el empoderamiento de las personas, tiene que ver con valorar la cultura, los valores organizacionales y sobre todo también en que hay que enfocarse en la comunidad, hay que enfocarse en los stakeholders. Y, disculpe que me anduve aquí, la pantalla se me anduvo corriendo un poco. Y pasamos finalmente dentro de la etapa de la evolución al TIL evolutivo, donde las organizaciones ya pueden enfrentar escenarios de alta complejidad e incertidumbre, porque operan como organismos vivos. El logro de un propósito evolutivo el que los orienta, que trasciende y se comparte con toda la organización. Y esto es más que la misión y la visión. Son no jerárquicas. Se fomenta el autogobierno, la autogestión. ¿Por qué? Porque una de las características que tienen las organizaciones TIL es la confianza en las personas. Es decir, hay un trato de adultos. Y, por alguna razón, no me daba vuelta a la página. Y vamos a partir en una primera mirada, vamos a ver 3 tipos de organizaciones que están más hacia lo evolutivo, hacia las TIL. Vamos a ver las organizaciones en términos de reinventarlas, las organizaciones sociocráticas, las organizaciones holocráticas y las organizaciones TIL. Lo primero, que las organizaciones sociocráticas, estamos hablando acá de la sociocracia, que nace, los primeros pasos se da por allá por el año 1850 y empieza su desarrollo y ya aparece la sociocracia 2.0 en la década del 2000 y ya en el 2015 está la sociocracia 3.0. Y la sociocracia tiene que ver con una definición muy simple, que es el gobierno de los pares, el gobierno de los socios, el gobierno de los iguales. Es una forma de gobernanza donde se comparte el poder. Y para que ello ocurra, empodera a las personas y a los equipos. Distribuye el poder de manera equitativa, no jerárquica en la organización. Y la comunicación se hace entre círculos, se crean, en vez de las típicas cajitas que tenemos en un organigrama, la estructura organizacional se crea en círculos, donde una de las claves es, por un lado, la toma de decisiones en consenso y la comunicación se hace entre enlaces, más bien doble enlace, es decir, un círculo de una función determinada participa en un círculo de un nivel superior, van 2 personas que participan de esa reunión llevando la información, subiendo, bajando, trasladándola y que no se quede nada, como se dice en buen chileno, en el tintero. Y otro aspecto importante es que la información es pública. Se puede consultar inclusive los estados financieros de la organización. En las organizaciones sociocráticas se aplica claramente los procesos de mejoramiento continuo, dado las características que tienen los círculos. ¿Y cómo son las estructuras organizacionales de una sociocracia? En el lado izquierdo de mi persona, que el que está frente, tenemos una estructura organizacional característica. Es lo que más común existe, el estándar. Y al lado derecho tenemos la estructura sociocracia, donde la misión, en este caso, es la que le permite tener una comunicación directa en relación con el círculo general, que es el que tiene la visión estratégica, el que toma las grandes decisiones que llevan a la empresa a analizarla y evaluar si se está cumpliendo la organización, la razón de ser de esa organización. Y los círculos generales
van saliendo los círculos y sus integrales, que son los círculos funcionales. Y los círculos funcionales, que puede ser el de marketing, el de operación, de logística, de combinación entre ellos, se van creando subcírculos y en cada uno de ellos se pueden tomar decisiones. Decisiones que de alguna manera deben cumplir con ciertas características y qué impacto tienen en la organización. Y cuando están fuera de ese límite de un círculo funcional, estas decisiones escalan al círculo general. O bien si el círculo funcional no ha podido llegar a un consenso en esa decisión, se pasa y se escala al círculo general. En Chile he visto y conozco y participo en una organización, es el caso de la Escuela Novo Mar, una escuela básica, una escuela bastante vulnerable, tiene un IBE que el indicador de vulnerabilidad social y económica casi del 100%, es una escuela especial, es una escuela de lenguaje, tiene prebásica también, y tiene alrededor de 300 alumnos y aproximadamente 40 empleados. Ellos, dadas las características de vulnerabilidad social que tienen sus alumnos y de los atrasos y las brechas que existen en los aprendizajes, han creado y diseñado una metodología que le han llamado aprendizaje nómada. Eso significa que la escuela se conecta con el territorio, es decir, el territorio se transforma en un espacio educativo para los niños. Y esto es porque se dieron cuenta en el hacer de que necesitaban que el aula fuera horizontal, que no se diera una estructura de poder entre el profesor y los chicos, porque muchas veces ellos rechazaban el poder y la autoridad. Pero también en las relaciones que existían entre la gente para lograr el aprendizaje en el territorio, tenía que ser horizontal. Y es así que crearon los ejes, crearon esta organización que se ve acá, donde el círculo de equipo de gestión, donde están la directora, el director, la dirección, los cargos característicos y funcionales de una escuela como la UTP, Convivencia, PIE, etcétera, inclusive el sostenedor, ahí está y radica la dirección estratégica y la gestión de recursos y la comunicación con el medio externo. Y en el círculo general, que es la coordinación de la gobernanza, es donde están las acciones de comunicación y de los acuerdos, del seguimiento a los compromisos, de la coordinación de programas y planes. Está un eje pedagógico, un eje convivencia, un eje territorial, un eje interculturalidad, porque ha llegado muchos alumnos de otros países, alumnos migrantes, el eje de comunicaciones y un representante del equipo de gestión. En el círculo funcional, se observa de que hay una coordinación operativa y está la comunicación interna. Ahí es donde se realiza la tarea, la operación. Eso podemos hablar de lo que son las organizaciones sociocráticas. Espero haber introducido el tema de una manera clara. El tema se nos puede alargar mucho más. A partir del desarrollo de la sociocracia aparecen las organizaciones holocráticas. Y aquí la holocracia aparece por allá por el 2007. Y es la organización holocrática, que es la organización sin jefes. Es un enfoque organizacional que el centro son las personas. Que tiene que ver con la autonomía, que tiene que ver con las capacidades creativas, con fomentar, con fortalecer la responsabilidad de cada persona dentro de la organización. Redistribuye la autoridad y lo hace en forma horizontal, de acuerdo a los ámbitos de acción o las funciones que pueda tener esa persona. Una cosa importante es que la organización holocrática, tal como un país, se da una constitución. Esta constitución es que regula los enlaces, la comunicación, la coordinación
inclusive la toma de decisiones. ¿Cómo debe tomarse las decisiones? ¿Qué cosa debe considerarse? Redefine las funciones y las esferas de autoridad. No hay jefes, desaparecen los jefes. Y en la Constitución está regulado el nivel de toma de decisiones que puede tener un CEO. El CEO o el gerente general ya no es el que toma las decisiones por sí solo. Hay una manera diferente de hacerlo de acuerdo a lo que define la Constitución. Y si la Constitución en algún instante, porque no explica o no resuelve lo que está pasando en esa organización, porque la organización lo más probable es que evolucionó, ¿ah? Se cambia la Constitución, se adecúa bajo un proceso comunitario. Como decía, se aplica una estructura organizacional no jerárquica. Transforma las jerarquías de mando en redes ágiles y autoorganizadas. Este es el mundo de la autogestión. Empodera a las personas, como le decía, en el proceso de toma de decisiones, haciendo posible la autoridad distribuida. Ustedes me dicen, o les podría decir, ¿cómo ven esto en Chile? Y van a salir varios comentarios. Lo único que les puedo decir es que funciona. Y una de las claves para que funcione tiene que ver con el grado de evolución del equipo directivo o del CEO o del comité de dirección superior. Si esa evolución no está ahí, la organización no va a ser holocrática. La estructura organizacional es muy parecida a la estructura sociocrática, pero aquí, como es una mirada holística, las partes son el todo. Y por lo tanto, las relaciones de poder, de comunicación, de trabajo, están en grupos, en círculos que se arman, se desarman de acuerdo a las necesidades o las tensiones que necesita realizar la empresa. Esto que ustedes ven aquí como organización holocrática, como estructura organizacional holocrática, es característica de una empresa Zappos. Zappos es una empresa destacadísima en cultura de servicio. Es creada el año 1999 y ha vendido y vende alrededor de $1.000 millones y fue en venta en línea, en zapatos y en vestimenta, y con el tiempo fue por ahí por el año 2009, fue comprada por Amazon en $1.200 millones. El capital inicial con que el líder realizó esta empresa, partió con esta empresa, fueron $500.000. Y Zappos se caracteriza por la ausencia de una estructura jerárquica. Crea en la gente el espíritu emprendedor. Para haber llegado a una empresa que se destacaba en la cultura de servicio, para haber llegado que una empresa como Amazon la comprase en $1.200 millones, tenía que tener algo que la destacase. Un sistema en el que la toma de decisiones se divide en equipos autoorganizados, autogestionados. Y eso, en lugar de estar en manos de los niveles más altos de la estructura empresarial, que generalmente son culturas paternalistas, y la mirada que hay sobre el empleado es que es un trabajador adulto, es un trabajador técnico, es un trabajador profesional, y qué mejor que él darle la responsabilidad para que tome decisiones, que está en el día a día. Es profundamente descentralizada. No hay jefe, ni siquiera nombres de cargo. La jerarquía tradicional, como muy bien ellos dicen, la lanzamos por la ventana. En su lugar hay círculos, equipos. Los empleados se eligen de acuerdo a sus funciones, de acuerdo a sus competencias, de acuerdo a su experiencia, en qué círculos trabajar. Pero es como una especie de postulación. El círculo B, si lo acepta,
o no, y suelen trabajar en varios círculos a la vez. Una de las cosas que se planteó su fundador es que la cultura corporativa debe preocupar la felicidad de las personas. Y ella debe cuidarse no tan solo al trabajador, al empleado, sino que equivalente con el cliente. Es decir, no tan solo se enfoca en que el cliente tenga la mejor atención, sino también que el empleado sea feliz en el desarrollo de su trabajo. Esa es, dígame. Sí, antes que pases a la otra definición, hay algunas consultas acá y que voy a sumarme. Karin está preguntando, dice, encuentra sumamente interesante sobre todo lo que tiene que ver con cultura holocrática y pregunta si es que, yo no sé si es que Sapo es chilena o no es chilena, pero si es que en Chile hay algún ejemplo de implementación de una estructura de tipo holocrático y si es que cuáles han sido los resultados. Y yo ahí me sumo a que tú nos comentes y nos termines de comentar, porque tú conoces el caso muy de cerca, la Escuela Novo Mar. ¿Cuáles son los resultados que ha tenido la Escuela Novo Mar en la implementación del modelo con su aprendizaje nómade? Sapo es una empresa estadounidense y opera a nivel internacional. ¿Ya? Desconozco una empresa que sea holocrática 100% en Chile. No conozco el caso, lo he buscado por aquí y por allá, no he encontrado. Algunos dicen, mira, nosotros somos holocráticos, pero después cuando no pasa el test de la blancura, es como, me acuerdo, el tema de calidad total, o de mejoramiento continuo, o los equipos autogestionados. Los equipos autogestionados aparecían para fotos y después los corrían. Llegamos al modelo tradicional. Por lo tanto, honestamente desconozco una empresa en Chile que haya pasado el test de la blancura en holocracia. En Novo Mar no tan solo ha mejorado el clima, también ha mejorado los aprendizajes de los alumnos. Y era una organización que estaba en el libro DEBE de la Agencia de Calidad en relación al CIMSE. El CIMSE, ciertamente, niños de esta condición y con atraso y con brechas tan grandes, nunca se van a destacar en el CIMSE. Es probable que indudablemente no significa eso que dejen de lado los aprendizajes. Lo hacen. Pero fíjate lo que pasa. Hoy día, la escuela Novo Mar va a hacer una presentación a la Agencia de Calidad a nivel país como ejemplo de organización de cómo enfrentaron la cuarentena, cómo enfrentaron esta situación. La escuela se dio cuenta que en contextos vulnerables los niños no tenían acceso a Internet. El celular era el papá o la mamá, se lo pedían prestado y después obviamente no iba a estar 1 hora, 30 minutos conectado o 20 minutos, porque primero le agotaba los minutos y segundo, ya el papá o la mamá decía no, ya no más, y sobre todo si le mandaban un video. Entonces, la Escuela Novo Mar ya pudo mejorar los aprendizajes y una cosa también impactante, mejoró su matrícula y mejoró su matrícula en aproximadamente un 100%. Es decir, ya es una organización sustentable económicamente. Es un ejemplo. Y fíjate que además que una característica que tiene esa organización es su sostenedor. El nivel de desarrollo evolutivo que ha logrado en términos de, y que lo llevó el diseño del aprendizaje nómada, es posible que se diese cuenta que la escuela tenía que ser horizontal. Y hoy día estamos hablando con el sostenedor, e inclusive él quiere apurar el paso en transformarse en una organización holocrática. Pero ahí hay que ir piano. No es algo de decir, vamos a ser holocráticos.
Aprovecha el ¿Ah? momento para preguntar. Karine está agradeciendo tu respuesta y además está comentando que ella es chilena, por si acá. Por eso yo creo que tenía la misma inquietud, ¿ah? de ver si es que hay organizaciones chilenas que estén en este sistema holocrático. ¿Cuál sería la diferencia fundamental entre organizaciones sociocráticas y organizaciones holocráticas? ¿Dónde estaría la diferencia? Mira, la diferencia más clara la hace la holocracia, que tiene una constitución que define la toma de decisiones en términos de que dice: los jefes, los cargos no existen, no existen. Existen las funciones, existen los roles. ¿Ya? En la organización sociocrática están también tomándose decisiones en contextos de círculos, también están empoderados para tomar decisiones y hay una coordinación. No es todavía sin jefes, porque a nivel superior, en el círculo principal, todavía está instalada la jefatura. Perfecto. Otra cosa, y eso es una característica de diferencia muy grande, que una cosa que en mi modesta experiencia, cuando alguien habla, dice, vamos a hacer una organización holocrática, ¿ah? Yo me pongo un poquitín tiritón, ¿ah? Como jalea, ¿ah? Porque hay que hacer mucho análisis previo, no así en el tema sociocrático. En el tema sociocrático, y ahí una cosa importante es que la sociocracia, que a veces se la critica, es porque la toma de decisiones por consenso, y esa la puede hacer más lenta. Mientras que en la holocracia, la toma de decisiones es, entre comillas, dado que está basada en la confianza de las personas, no existe el consenso, no es necesario el consenso. Pareciera Esto, ser de que en este proceso de reinvención y de evolución organizacional deberíamos partir, si es que la organización define qué quiere ser, y por las razones que sean, ¿no? De estrategia, de necesidad, de agilidad. Ahí por ahí me hace un poquito de ruido esto de lo holocrático, porque esta cosa tan democrática y que hace que tal vez haya una mayor lentitud en la toma de decisiones, como que a veces no nos conversa con estos entornos tan buca o tan vani que están teniendo nuestras organizaciones, ¿no? Entonces esa identificación puede ser un poco compleja. Pero igual está interesante entender entonces de que son dos momentos en el estadio evolutivo. Y ahí Karin, que parece que está muy entusiasmada con el tema porque nos vuelve a preguntar y te pregunta, nuestra sociedad como país chileno, ¿ah? Somos de Chile, no somos Estados Unidos, no somos una multinacional. La mayoría de las organizaciones son chilenas, o la mayoría de las que entregan el 80% del empleo en Chile prácticamente son chilenas. ¿Estarían entonces, crees tú, preparadas para una organización holocrática o deberían aspirar a llegar a la sociocracia en primer lugar? Eso que no hemos visto todavía, el tercer estadio, todavía estamos en el segundo. ¿Ah? ¿Cómo le sí, responderías a Karin? wow, esa es una pregunta al hueso, ¿ah? Absolutamente. Es, es, eh, Voy a ver si soy políticamente correcto, ¿ah? Eh, lo primero que por lo menos yo hago, aplico el tema del análisis de los cuadrantes. Es decir, puede venir una persona, no sé, un gerente, ponte tú, general, dice, yo quiero que mi organización sea holocrática. Bueno, lo primero que hay que hacer es hacerle coaching integral, hacerle coaching con una visión integral para hacer el análisis de la visión integral de su empresa. Y cuando uno se da cuenta que esa persona, en términos de su desarrollo evolutivo, está a este nivel, y para hacer una organización holocrática hay que estar a este nivel, lo mejor es decirle con la mayor delicadeza: usted necesita que se desarrolle, o que se desarrolle su organización a niveles superiores. O bien, si es el equipo directivo, el de accionista, de representante, decirle, bueno, van a tener que cambiar al gerente, porque necesitan un nivel de persona, o esa escuela necesita un director con un nivel de evolución mayor. Correcto. En relación a la pregunta de fondo, es que yo comenté a distintas instancias
amigos, no amigos, personas vinculadas con la Comisión Constituyente, y les mostraba y les decía, yo creo, en mi particular visión, que la Comisión Constituyente debería organizarse y funcionar como una organización sociocrática, de tal manera que los llevara a los consensos, más allá probablemente de unas miradas ideológicas que generalmente son de repente choques de trenes, hicieran un esfuerzo de organización de consenso. Pero eso no, no prendió, ¿ya? Pero pudiese ser, a lo mejor podría ser más lento, pero objetivamente era muy probable que evitara el choque ideológico y de trenes. Si el país pudiese ser una organización sociocrática u holocrática en términos de organización país, por decirlo algo, la primera pregunta que hay que hacerse es que el nivel de evolución que tiene el presidente, los senadores, los diputados, es decir, Nos sacamos aquellos nota niveles roja. de autoridad que tiene, porque el país como organización no se va a desarrollar más allá, y fíjense lo que estoy declarando, Así no es. se va a desarrollar más allá que sus autoridades, sus líderes, nos permiten ese desarrollo. Así es. Ese es un techo que siempre tiene una organización, el grado de evolución de su líder. Y eso se observa, Hernán, como vinculando esto con la gestión del cambio, que es lo que nos convoca también a hablar acá. Esto es tan importante la mirada de la cultura, ¿no? O sea, que aprendamos a mirar la cultura organizacional ya no como un constructo que está en el aire, que la cultura, sino que seamos capaces de bajar esa mirada a una mirada mucho más concreta, donde efectivamente la primera mirada la tenemos que hacer en la alta dirección. Si la alta dirección no está convencida, si la alta dirección no tiene las competencias, si la alta dirección no está, entre comillas, evolucionada, es imposible pedir hacia abajo que ocurra eso. Y quizás aquí ya le estamos dando una pista de respuesta a Héctor Arzola, que te está saludando y te hace una pregunta. Dice, ¿por qué crees tú que las organizaciones se han demorado en evolucionar en sus estructuras organizacionales? Según tu opinión. Pues hoy, Mira, en la el siglo pregunta, XXI, dice, pues hoy, en el siglo XXI, ya las estructuras 100% jerárquicas no están cumpliendo su objetivo. Esa es la observación que él hace. sí, mira, la pregunta más sencilla y simple a eso es el grado de evolución de quien dirige la empresa. Si esa conciencia evolutiva no está presente en quien dirige la empresa, en quien el comité de accionistas esté a cargo de esa empresa, sea dueño de la empresa, no va a evolucionar esa empresa. Va a seguir con estructuras de gestión obsoletas, ¿ya? Y va, de alguna manera le han servido, o a lo mejor a un mercado pertinente le sirven. Pero hoy día piense que se está cuestionando el sistema productivo. Toda la discusión que va a venir con respecto al tema de la minería, el extractivismo, que es destruir la naturaleza para tener la riqueza pertinente. Eso va a cambiar, sí o sí, porque nosotros como ciudadanos o como personas dentro de una organización ya tenemos un nivel de conciencia mayor. Y ojo, también aplíquese, y se lo digo a cada uno con el mejor cariño de quienes participan de esta conversación, mírense la visión integral que ustedes tienen, porque el día de mañana o los que tienen familia, sus hijos o su familia va a crecer o se va a desarrollar al nivel de que ustedes, los padres, tengan un nivel de evolución mayor que ellos. Sí. Quizás Eso. vamos a tener que pasar también algunas generaciones, Hernán, porque hay algo que no es, ninguna organización está sola en el espacio, o sea, tampoco estos gerentes, estos líderes, estos accionistas están dentro de un contexto nacional, están con ciertas reglas del juego, están con ciertas realidades y los contextos también impactan en las organizaciones. Entonces también estamos hablando de un cambio cultural mayor. Pero yo no quiero entretenerte más en esto y porque estamos muy cerca del tiempo, así que te permito Sí, pasar rápidamente al tercer nivel o tipo de voy a la parte final. La parte final son las organizaciones donde una de las cosas que hay que entender es que para resolver
problemas complejos, hay que integrar diversas teorías y enfoques para poder resolver esa situación compleja. No la hacemos de manera fácil ni simple. Y que los enfoques tradicionales de planificación estratégica, de gobernanza, de estructuras jerárquicas, hoy día dificultan avanzar, y sobre todo lo hemos visto en estos 2 últimos años de crisis social y de crisis sanitaria, de sindemia, es que dificultan avanzar hacia modelos más abiertos, más orgánicos, más eficaces. Hay que romper ciertos paradigmas, como por ejemplo en la organización, aquellas organizaciones que para establecer la estabilidad de la consolidación deberían ser organizaciones jerárquicas. Eso ya no es así. Otro paradigma que para lograr la adaptabilidad solo se puede obtener a través de organizaciones flexibles e innovadoras. Tampoco es así. Aparecen las organizaciones autogestionadas. Las modalidades ágiles, las modalidades autogestionadas, involucran obviamente desafíos culturales. Para mí, cuando un alumno me pregunta o le comento, mira, cuando usted va a postular a una empresa, investigue su cultura. Y si puede, vea los valores organizacionales que existan. Si le hacen sentido a usted, y si le hacen sentido, ahí pase a lo siguiente. Si no es un lugar donde usted la va a pasar mal, porque su grado de evolución va a chocar contra la cultura en esa organización. Las organizaciones se enfocan en 3 características que se agrupan: en la autogestión, la plenitud y el propósito evolutivo. La autogestión tiene que ver con las relaciones interpersonales de igualdad y se basan en las confianzas de las personas. Son no jerárquicas y toman decisiones o se basan y confían en la inteligencia colectiva de las personas. La plenitud, que los trabajadores se sienten realizados. Los trabajadores son tratados como adultos, no son tratados como máquinas, ni tratados como en una familia. Un trabajador adulto, un trabajador independiente, un trabajador que se hace cargo de sí, de las responsabilidades, un profesional, un técnico, una persona que tiene experiencia. No tiene que ir a preguntar todo arriba para que le digan qué hacer, si él ya sabe qué hacer. Ser auténtico, no estas caretas sociales que tenemos en los contextos organizacionales. Crear ambiente en que la gente se sienta libre de expresarse plenamente y no considerar que son ofensivos o, como se dice en buen chileno, que son puntudos. No. Fomentar la autenticidad, que sean comprometidos con su realidad, aportando niveles de energía y pasión. Y sobre todo una cosa súper importante, aquí les va a hacer clic, es que el propósito evolutivo es más importante que la misión y la visión en estas organizaciones. Es que el propósito evolutivo, el que lleva a que tenga una vida y un sentido y orientación propia, esa organización como un organismo vivo, ya no como una estructura rígida, no como una máquina, no como algo llena de normas y procedimientos y política que hay que cumplirse para que pueda operar. Los trabajadores están invitados a escuchar y a ser escuchados, participando en las definiciones, como por ejemplo en la holocracia, en la definición de la Constitución. Participan los representantes de cada grupo para elaborar esa constitución, para entender y comprender por todos y que les haga sentido trabajar en esa organización cuál es el propósito evolutivo que desean alcanzar. Son empresas que hay mucho más y encontrado en el mundo. Empresas globales como esta empresa grande de 40.000 trabajadores en distintos lugares del mundo, que es AES, en la producción y distribución de electricidad. Una Bursor, que es una sin fines de lucro en Holanda, de 100.000 trabajadores, que tiene servicio de enfermera al domicilio. Ellos tuvieron un crecimiento explosivo. En educación, un liceo en Alemania con 1.500 alumnos que logró, a partir de ser empresatil, con una mirada holocrática, un innovador currículo y el modelo organizativo.
en metalurgia, en alimento, Morningstar en alimento, una empresa que es muy rentable, que es una procesadora y transporte de tomate. Es decir, aquí se encuentra una mayor variedad de empresas TIL y algunas de ellas operando desde la holocracia. Y la estructura organizacional en una empresa TIL, lo primero, destacado y debería estar iluminándose. El requisito imprescindible para que la organización sea TIL es que el líder, el máximo directivo o el comité de dirección apoyando 100% a ese líder tenga un nivel de evolución personal TIL, integral, transpersonal. Si la tiene y la organización puede estar acá, él va a llevar esa organización a ese nivel. El propósito evolutivo es el centro. Los equipos autogestionados asumen la planificación, la gestión de las contrataciones y los presupuestos, gestionan los presupuestos. Muchas de las funciones de soporte quedan obsoletas. Todo empleado puede tomar decisiones, siempre que cumpla con la metodología definida. Como por ejemplo, a veces en la Constitución dice que usted antes de tomar la decisión, vaya y converse, reúnase con aquel círculo, con aquella área, con aquel grupo de personas que se van a ver afectados en su decisión. Si él toma la decisión sin hacer esa consulta, porque lo más probable dice me la van a rechazar, toma la decisión, lo más probable es que lo llamen a rendir cuenta porque él hizo algo que es inconstitucional y eventualmente podría perder la pega. Se exige responsabilidad de las decisiones tomadas. Esta cosa no es esconderse. Muchas veces, y una cosa importante también a uno, es que le gusta estar en una situación de confort. Yo prefiero que mi jefe tome decisiones por mí. Total, si mi jefe toma la decisión, yo voy y actúo y hago lo que él me dice, después al que van a echar es a mi jefe. Acá es distinto. Y si eso a mí no me gusta, me saca mi decisión de confort, no es el lugar donde yo quiero estar. Tengo que buscar otra organización, una organización verde o una organización naranja, pero no una organización TIL, porque yo tengo que ser responsable de las decisiones tomadas. Y finalmente es que las estructuras jerárquicas en la organización TIL es que la información es transparente. La información ya no es un elemento de poder, ya no es un elemento transaccional, sino que la información se transforma en una herramienta de motivación. Eso en términos de los análisis de las oportunidades para reinventar las organizaciones. Y como buen profesor, los dejo con tarea para la casa. Y la tarea para la casa son 3 preguntas de coaching y coaching integral. Desde el punto de vista de la sociocracia, la cultura organizacional es una organización que fomenta o es una fuerza restrictiva o impulsora de una estructura descentralizada horizontal. Eso es importante ver la cultura, si eso lo fomenta o es restrictiva. Y la pregunta es, ¿yo cómo me afecto? ¿O tú cómo te afectaría? Desde el punto de vista de la holocracia, el comportamiento organizacional de su organización favorece o restringe el fortalecimiento de equipos autogestionados. Lo primero que hay que hacer, ¿cuál sería la reacción de mi jefatura? ¿Mi jefatura está alineada? ¿Lo ve como un peligro o lo ve como una oportunidad? Y finalmente, desde el punto de vista de la mirada TIL, ¿su organización tiene un propósito evolutivo o tiene estas declaraciones acartonadas de la misión y de la visión? Y si tiene el propósito evolutivo, hay que mirar a ellos, a mis compañeros de trabajo, a todos los demás. ¿Qué esperan de este proceso o de este propósito evolutivo? Y la pregunta es que los sistemas están alineados, porque si quiero ser organización TIL y es una organización jerárquica y centralizada, no va a ser organización TIL, tiene que cambiar, sí o sí. Esto espero que les ayude a pensar en sí, en el qué, en el por qué y el para qué, para que indudablemente puedan construir un desarrollo profesional, técnico, familiar, personal, de manera integral. Feliz año y lo espero en nuestro próximo curso de desarrollo
y de gestión del cambio. Muchas gracias. Gracias, profesor, pero tenemos una pregunta. Dígame. Héctor dice, Hernán, las soluciones tecnológicas son soluciones horizontales a través de la automatización de procesos hoy, pero las organizaciones siguen siendo verticales. ¿Qué opinas? Perdón, la última parte no escuché bien. ¿Las organizaciones siguen siendo verticales? Verticales. ¿Qué opinas? ¿Qué opina usted Ah, respecto de bueno, eso? aquí están las metodologías ágiles. Las metodologías ágiles permiten tomar los grupos, sobre todo de desarrollo de sistemas, desarrollo de producto, y pueden, donde los equipos son autogestionados. Si van a implementar un producto o un nuevo sistema que no tenga la característica de ser ágil en términos del tiempo de desarrollo, en términos de los costos, en términos de la utilidad, en términos final del producto final, sobre todo cuando hay prueba, error, y dice, aquí vamos a trabajar con ellos de manera jerarquizada, va a ser costoso. Puede haber grandes ahorros de costos bajo la manera ágil. Si esa experiencia lo lleva a tomar conciencia de que no puede su organización completa, sino que a partir de este grupo dice, voy a copiar, porque aquí hay resultados que me hacen mucho sentido. Lo llevo al resto de la organización y transformo la organización. Pero si esa conciencia no existe, va a quedar solamente reducido a un espacio pequeño, como por ejemplo el desarrollo de producto o el desarrollo de sistema. Perfecto, gracias. Héctor también dice, ¿algún comentario sobre organizaciones redárquicas? Gracias, excelente presentación. Redárquicas, la redárquica básicamente, porque también ahí se abre otro temazo, están muy asociadas a la forma de organización en términos de redes. Entonces, uno podría decir que las organizaciones redárquicas podrían tener, desde el punto de vista de la teoría de la sociocracia o de la holocracia, o del desarrollo que pueda tener esas redes organizacionales que funcionan de manera redárquicas en términos de redes, podrían llegar a constituirse en empresas TIL. Muchas gracias, profesor, por su excelente presentación. También les queremos agradecer a todos los que nos acompañaron esta tarde. Desearles, bueno, todavía estamos a un muy excelente año 2022 para ustedes y sus familias. Dejarlos cordialmente invitados a las futuras actividades que tendremos durante el mes de enero y por supuesto durante el año. Muchas gracias y que tengan todos muy buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias a todos. Un abrazo de Año Nuevo.